Bien, ya no me voy con nuestro analista político, tras la noticia del profesor y politólogo, director del Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, querida Cari, y un placer estar contigo, con el gran equipo de Radio Martí y esa audiencia especial que tú tienes. Bueno, pues hay noticias porque indudablemente se ha llevado a cabo la realización de un deseo muy importante que comenzó por un grupo de abogados encabezado por el doctor Alpizar, Represores ID, para denunciar elementos que mienten, elementos que llegan a Estados Unidos, han sido represores y se mantienen en Estados Unidos, todos logran la residencia y luego más tarde la naturalización. Y el Departamento de Justicia anunció la creación de una oficina para investigar y someter a juicio de desnaturalización a aquellos inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía que han cometido delitos como violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y sexuales contra otros. Dame tu punto de vista hasta dónde esto puede impactar y crear cierto estado como de crispación en muchos que se pasean por una ciudad llena de víctimas habiendo sido victimarios. Mira, esta noticia, Cari, todos los defensores de la libertad, los que abogan por un mundo donde no se violen los derechos humanos más elementales, tienen que aplaudir esta decisión del gobierno estadounidense de tomar cartas en el asunto con respecto a esto. Primero, más allá de la sensibilidad de la gran nación cubana que vive a través del mundo y muy particularmente en los Estados Unidos, que esto es una ofensa, la realidad es que este país, los Estados Unidos, representa una serie de valores, unos valores por los cuales el conceder la naturalización tanto de ciudadanía como de la residencia legal no es un derecho, es un privilegio. Y pensar que personas pueden cometer crímenes de lesa humanidad y pueden después entrar en los Estados Unidos, que es el modelo antitético de este tipo de actitud, y que pueden vivir tranquilamente en sus ciudades, es una ofensa a la propia nación estadounidense y, por supuesto, como tú bien mencionas, a todas las víctimas de esos crímenes. El principio de rendición de cuentas, Cari, es fundamental si se cree en un Estado de Derecho. En otras palabras, la impunidad, y tenemos que insistir en esto, es el peor enemigo de un Estado de Derecho. Sí, pero Julio, yo quiero hacer un paréntesis en esto porque a mí me parece que indudablemente está muy bien creada esta oficina. Creo que van a tomar hasta de una forma mucho más seria los famosos matrimonios, que muchos de ellos se sabe que son fraudulentos, pero hubo como una especie de ¿qué te puede ser? Ligereza o abandono por parte de inmigración, quizás durante más de una década, en verificar verdaderamente, como antes se hacía, lo que decían las personas cuando entraban y pedían asilo o pedían ajustarse a la ley de Cuban Adjustment Act. Hubo como una especie de abandono en eso porque indudablemente, recuerdo yo el caso de Mederos mismo, el famoso torturador de Mazorra. Correcto. Que cuando aquí muchos presos que fueron sus víctimas lo denunciaron, las autoridades fue que supieron que ese señor había sido un torturador de los peores, de los que daba electroshock en Mazorra,
y cuando fueron ya a tomar cartas en el asunto, bueno, llegaron tarde, él había muerto. O sea, también ha habido como una especie de abandono, no sé, yo lo veo así. ¿Cuál es tu punto de vista? Totalmente cierto, y podemos, o sea, añadir que hasta en un momento el pertenecer al Partido Comunista muy correctamente se le negaba la entrada a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista es una institución criminal que comete crímenes de lesa humanidad, entonces como tal, pues estaban excluidos de poder entrar. Era una de las fundamentales y quiera Dios que algún día se vuelva a poner, porque es fundamental, porque son enemigos acérrimos de los Estados Unidos. Pero hay que enfatizar, y yo creo que me das pie con este planteamiento que has hecho totalmente correcto, de que bajo el gobierno del presidente Obama fue casi una década perdida donde una relajación de la moralidad en cuanto a el privilegio de concederle entrada a los Estados Unidos. Visas múltiples que podían tener una permanencia hasta de 2 años en el exterior, y si no regresaban, bueno, perdían propiedades o derechos de vivir en Cuba, ¿no? Y en 2 años tú te puedes hacer residente y después te naturalizas. Totalmente. Y siempre tenemos que entender, si alguien quiere señalar un dedo y decir por qué los cubanos perdieron el privilegio de acceso preferencial migratorio a los Estados Unidos, bueno, ese pie se lo dio el presidente Obama y lamentablemente también muchos de los cubanos que... Estamos hablando de los visados múltiples, correcto, con permanencia hasta de 2 años, que muchos de ellos han utilizado, y eso fue durante la época del deshielo. Anteriormente no era así. Sabemos que la ley es cubana, o sea, Cuba es la que dice puedes estar 2 años, si a 2 años no regresas, pierdes el derecho hasta de la propiedad que tenías o lo que viene en insumos que tuvieras en el país. Pero muchos de ellos se quedaban en Estados Unidos, inclusive trabajaban estando con un visado de turismo, y se hacían o se acogían mediante esa flexibilidad que existió al Cuban Adjustment Act, y verdaderamente ya muchos se naturalizaron y fueron luego más tarde ciudadanos. Esto a modo de aclaración para los que nos están escuchando. Pero es que fíjate, Cari, precisamente la desnaturalización de ese privilegio, el abuso, que por supuesto vemos su ejemplo más dramático en violadores grosos de derechos humanos, asesinos, o sea, torturadores que logran entrar, pero vemos también personas que tienen un apego emocional, financiero, con el régimen activamente y le dan la residencia. Entonces, esta relajación es una relajación moral que, medida como la que se está tomando en los Estados Unidos, es fundamental, porque por las razones que hemos mencionado tantas veces, Cuba comunista es un partícipe, es un actor muy partícipe, muy activo en el narcotráfico, en la violación de los derechos humanos, en operaciones que van contra los intereses del hemisferio occidental y de los Estados Unidos, que es quien en este momento está reforzando sus leyes de inmigración. Pero hay que felicitar el trabajo de nuestro amigo Santiago Alpizar y otros que están haciendo una documentación que servirá en una Cuba libre para la justicia de un Estado democrático libre en Cuba, para llevar a cabo precisamente a los tribunales y responsabilizar a esos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Justicia Cuba pues también hace un trabajo magnífico en cuanto a eso, y ese es el curso correcto que hay que tomar. Ellos están ofreciendo la documentación. Ahora vemos por parte de la administración norteamericana un curso que van tomando, un activismo en cuanto a eso, y hay que aplaudir y
felicitar porque es retornar la defensa de la ética democrática y de una moralidad que defiende la libertad y los derechos humanos como un factor de primacía en la política inmigratoria. Eso es fundamental que se respete, y no solo, Cari, se debería hacer con personas que son claros violadores de los factores de decencia más elemental, sino personas que tienen relaciones con el régimen criminal de los Castro, relaciones económicas que se benefician de los Estados Unidos, de su economía, de sus contribuyentes, de sus ciudadanos y residentes, para retornar a Cuba y facilitar la transferencia de recursos al régimen de una forma indirecta. Entonces eso es importante. También tiene que valer algo todo lo que ha ocurrido. Bueno, esta es la punta del iceberg, y me gustaría también, ¿no?, ya cambiando de tema, que escucháramos, ¿no?, y a ver si la producción nos puede poner las palabras del ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, en la mesa redonda, cuando afirmó que se vio el gobierno cubano a comprar un buque cargado de petróleo que se negaba a atracar en el puerto de La Habana porque su armador quería evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido que llegar al punto de tener que comprar un barco que se encuentra en las inmediaciones de nuestras costas, comprar el barco porque se ha negado el armador a atracar con combustible dentro, combustible nuestro dentro, y el barco no ha querido atracar, y hemos tenido que comprar el barco con dinero que hemos tenido que sacar de los limitados recursos financieros que dispone el país para poder acceder a ese combustible. Ahí tenemos, y también tenemos, Julio, que 3 grandes proyectos para la remodelación de aeropuertos cubanos, la compra de aviones y la modernización de talleres ferroviarios fueron suspendidos porque al menos 2 compañías internacionales cancelaron a última hora sus contratos con La Habana. Malas noticias para la dictadura cubana. Por supuesto que sí, y le agradecemos al oficial de la dictadura por esa admisión de la realidad, porque esto es un señalamiento para todos esos que decían que el embargo y la ley Helms-Burton no funcionaba y ni funcionaría si se aplicaran el título 3 y 4. Aquí vemos que sí, se le está legando los recursos al régimen y los beneficios colaterales de que empresas que hubieran considerado entrar en negocio en Cuba no lo están haciendo, precisamente por la vigencia de implementación total de la ley Helms-Burton. ¿Por qué ellos siguen insistiendo tanto en el turismo cuando, de acuerdo a un reporte que tengo de la agencia EFE, una de las firmas que cancelaron sus contratos es ni más ni menos que el gigante francés Volkswagen Bâtiment International, que en el año 2016 ganó una concesión para ampliar el aeropuerto, ¿no? Y es más, para vender aviones que ya tenían hasta el logo de Cubana y que fueron totalmente canceladas esas operaciones. La compañía francesa había anunciado su participación también en construcciones de hoteles en Varadero, Santa María, Cayo Coco, como parte del equipo constructor que dejó listo el hotel Manzana Kempinski. Esta es la compañía que contrató hindúes para que trabajaran en el Kempinski. Cari, mira, el único atractivo de fabricar en Cuba, de administrar hoteles en Cuba, es la suposición de que el turista estadounidense, de que el mercado norteamericano pues llegaría a Cuba. Sin eso no tiene ningún sentido, y prueba de eso cuando miramos todos los otros competidores de Cuba en cuanto a turismo, tienen muchísimo más tráfico, por no decir no Miami, si miramos no la Florida, que tiene más de 113 millones de turistas. El condado de Miami solo estamos hablando de más de 19 millones de turistas. En otras palabras, son letras mayúsculas, y el turista exigente, Cuba no
reúne las condiciones para eso. Entonces, ¿qué sentido económico tiene de acercarse a un régimen para hacer negocio? Es una operación, la que hubo en la década de los 90 fueron operaciones financieras guerrilleras, o sea, entraron con la idea de hacer un dinero rápido, muchos se han ido, muchos tuvieron problemas con la ley castrista, porque se les confiscaban el dinero, tuvieron problemas de embargo a sus cuentas. Entonces, la ausencia de un Estado de Derecho va a ser siempre un problema. Cuando le Estoy de acuerdo contigo, Julio, verdaderamente estamos de acuerdo. Yo creo que se presenta un capítulo bastante lamentable para la ya muy enferma economía cubana, con la implementación en firme del título 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Gracias, Julio. Seguiremos analizando el tema cubano.